Hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida a la clase de hermenéutica de la FES Acatlán. De antemano te pido una disculpa por no poderte ver de forma sincrónica, pero tuve un compromiso el día de hoy y no lo pude llevar a cabo. Sin embargo, la próxima semana retomamos las clases sincrónicas sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a analizar o vamos a recuperar conceptos que les pedí que fueran revisando y fueran analizando en la clase asincrónica del día lunes sobre la hermenéutica de Gadamer. En unos momentos les voy a presentar las preguntas nuevamente para que las vayan recordando y poco a poco las vamos a ir reconstruyendo. Cabe señalar que, aunque vamos a hacer un abordaje de estas preguntas de forma grupal, bueno, más bien, de forma expositiva de mi parte, es menester que el día lunes, que nos vamos a ver la próxima semana, porque va a ser presencial o sincrónica el día lunes, vamos a recuperar estos temas. Porque, como diría Gadamer, la comprensión se da por medio del diálogo o el intercambio de ideas. Por lo mismo, vamos a hacer este ejercicio y les pido encarecidamente que tengan sus respuestas preparadas con lo que ustedes mismos investigaron y lo que ustedes mismos derivaron de las opciones. Ok, les presento las preguntas y las vamos trabajando poco a poco. Muy bien, creo que ya le está presentando. Les presento las preguntas, son las mismas que venían en el cuestionario que les pedí que contestaran y las vamos a ir resolviendo una por una. Recordemos que la hermenéutica de Gadamer es una hermenéutica filosófica y se va a distinguir de la filosofía, perdón, de la hermenéutica de Dilthey, en que Dilthey busca una forma metódica o metodológica de las ciencias sociales. Lo que está tratando de hacer Dilthey es encontrar la forma de encontrar el sentido originario o encontrar un sentido unívoco a los textos, lo cual lo logra Dilthey por medio de comprender al autor más de lo que él se comprende o lograr vivir lo que vivió el autor en algo que él llama fusión de almas. En el caso de Gadamer, esto no es posible o no lo considera factible o lo considera un ejercicio inútil debido a que no podemos vivir lo que vivió el otro autor y en caso de poder vivir lo que vivió el otro autor, que es imposible porque somos de otra época, otro tiempo, va a decir que esto en realidad no nos ayuda a tener un acercamiento directo con el texto. Sería un acercamiento aislado y un acercamiento sesgado. ¿Por qué? La principal razón por la cual considera esto, o la principal razón por la cual esto lo toma en cuenta, es su concepto de historia efectual. La historia efectual es reconocer o distinguir cómo mi temporalidad, cómo mi tiempo y cómo mi contexto y todo lo que me rodea van a influenciar o van a influir en mi forma de desarrollar mi pensamiento y mis actitudes. Lo que va a señalar Gadamer, y va a ser muy insistente en ello, es que no somos entes abstractos en el vacío que analizan un texto desde una visión neutra. No, por el contrario, cada uno de nosotros, desde nuestro particular punto de vista, tenemos un acercamiento directo, particular y contextual con el texto. Por tanto, no puede haber una lectura, no puede haber una lectura repetida de un texto por una persona, por el simple y sencillo hecho de que cuando la persona lo vuelve a leer, su contexto o su historia efectual ha cambiado. Por tanto, el ejercicio de releer un texto o el ejercicio de volver sobre las líneas y volver a llevar a cabo todo aquello que ya se leyó tiene un sentido, porque tú no eres el mismo y entonces el acercamiento o lo que el texto te puede decir a través de lo que tú estás viviendo cambia. Pero lo iremos viendo poco a poco. ¿Qué es la historia efectual? La historia efectual es entender la historia como algo que está ocurriendo, algo que está pasando y algo que me está implicando a mí como sujeto. No solamente es reconocer la historia como
una serie de sucesos que están pasando y comprenderla. Eso sería como conciencia histórica. Vamos, no se trata de decir, vivimos en un sistema capitalista, pasó por una lucha entre sistemas durante la Guerra Fría con el sistema socialista y previo a ello existe un sistema feudalista. No, eso sería una conciencia histórica que también es muy importante. Pero la historia efectual es reconocer cómo toda esta tradición, todos estos contextos, todos estos escenarios, cómo te están alterando y cómo te están moviendo. Para entenderlo de una forma más sencilla, ya no estamos hablando en Gadamer sobre sujetos estáticos o ya no estamos hablando sobre entes terminados y culminados que se van a encontrar, sino que somos sujetos y son entes que se van dando en el tiempo, se van desarrollando y por tanto van cambiando, son más fluidos. Si les gusta la física o las matemáticas, podríamos decir que anteriormente con Dilthey teníamos sistemas, sistemas lineales de tiempo, cuánticos, y ahorita lo que tenemos es es fluido, es dinámico, es más vivo. En el caso de esto, se ve claramente la influencia de su maestro, de su guía, Heidegger, que como ustedes recordarán de la excelente cátedra que nos dio Carrillo, el hombre se va desarrollando, es un siendo en el tiempo, es un ente que se va develando y se va construyendo a través de la conciencia de su muerte y de la posibilidad de imposibilidad de sus posibilidades, se va percatando de que solamente tiene este campo de acción y necesita una vida auténtica. Gadamer lo va a retomar y va a decir, ah, ok, entonces esta vida auténtica que reclama Gadamer, perdón, que reclama Heidegger, es lo que se necesita para poder tener una comprensión hermenéutica de un texto. Comprender cuál es el lugar y el papel del sujeto dentro de esta transformación histórica para poderlo llevar a cabo. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Y más adelante, si vuelve a surgir el término, lo volvemos a retomar. La segunda pregunta que les pedí contestar es, ¿qué relación existe entre la comprensión, la interpretación y la aplicación en la hermenéutica gadameriana? Muy bien. Para Gadamer, como somos entes que conviven en un mundo, coexisten en un mundo y transforman este mundo, porque todo conocimiento y toda cosa que hacemos es algo práctico, es algo que modifica el mundo, no es un saber estéril, no es un saber de laboratorio que se puede repetir mil y un veces y que no tiene más contenido para el autor que lo que está viviendo ahí. No, el conocimiento te implica a ti como sujeto y todo saber, todo leer, toda cosa que podamos aprender del mundo va a tener esta triple característica, que es la comprensión, la interpretación y la aplicación. Vamos con cada uno de ellos. Primero tenemos comprensión e interpretación, que como podrán ver aquí en el texto, están unidos con un guioncito. ¿Por qué? Porque Gadamer va a señalar o va a sostener que toda comprensión ya implica una interpretación activa de parte del lector. Por tanto, cada vez que se comprende un texto se va a interpretar. ¿Por qué se va a interpretar? Porque como ya señalamos a través de la historia efectual, todos estamos situados en determinado punto de la historia personal y universal que nos van a llevar a cabo una comprensión particular del mundo, una interpretación particular. Y esta comprensión y esta interpretación está rodeada o está guiada por la necesidad de una aplicación. Es decir, todo texto, todo contacto que tenemos va a derivar en una aplicación de lo que estamos leyendo, un para qué, un sentido vivencial o un sentido que te lleva a ti hacia un cierto punto, un cierto rumbo. Vamos a poner un ejemplo un poco tonto y después vamos a poner uno un poquito más complicado. Vamos a ver. Yo me compro una bicicleta,
Ok, vamos a abrir un Paint para que se vea más bonito. Ok, denme un segundo. Yo me compro una bicicleta y la bicicleta viene con un instructivo. Aquí tenemos el instructivo y aquí tenemos la bici. Ok, ahí se imaginan que es una bici, por favor, porque la verdad no sé dibujar muy bien, que digamos. Pero bueno, entonces, yo me compro una bicicleta y tiene un instructivo. En el momento en el cual yo leo este instructivo, mi historia efectual no es entender por qué el autor escribió las reglas para armar la bicicleta de tal forma y unir el alma mía con su alma para llegar a un acuerdo. No, 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 no. Lo que va a decir Gadamer es, seamos sinceros, lo que queremos es dejar que el texto nos hable, lo que queremos es dejar que el texto nos hable y estamos dispuestos a escuchar, que es una de las cosas principales para poder tener una comprensión. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y poder reconocer nuestros propios prejuicios para poder, con esto, que sería una fusión de horizontes, tener una aplicación directa en el mundo, que es armar la bici. Vamos. Supongamos que mi prejuicio o mi horizonte o toda mi historia efectual me han llevado a creer que leer las instrucciones es algo tonto, es algo absurdo. O sea, nada más las instrucciones las ponen ahí para hacer espacio, ¿no? Entonces, cuando yo quiero leer las instrucciones, no voy a leerlas todas, porque ya estoy prejuiciado de entrada a decir que no sirven de nada. Entonces, el acercamiento que voy a tener con las instrucciones va a ser un acercamiento ya perfilado y prefigurado por mi propio prejuicio, mi propia visión del mundo. Cuando yo veo las instrucciones, lo que voy a hacer es entender o comprender lo que le estoy preguntando, que es a ver cómo más o menos la puedo armar. De aquí voy a sacar las instrucciones y entre esta fusión de horizontes voy a buscar una aplicación. Es decir, voy a interpretar las instrucciones para armar la bici de la forma que yo puedo llevar a cabo y eso me va a dar una aplicación que es la construcción de una bicicleta. La comprensión se da en la interpretación que le da el autor en cada momento. De esta forma podemos ver cómo se genera este proceso. Vamos a desarrollarlo ahora con algo, algo un poquito diferente. Cuando nosotros nos acercamos a la tradición filosófica o cuando nosotros nos acercamos a los textos filosóficos o a la filosofía, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos, es decir, una comprensión a través de la interpretación como la búsqueda de una aplicación. Veamos, supongamos que tenemos un texto. El texto es ¿qué texto será bueno? Supongamos que estamos leyendo el Leviatán de Hobbes, ¿ok? Entonces aquí estamos leyendo el Leviatán. ¿Okay? La lectura del Leviatán va a relacionar al sujeto lector, que es un ente activo, no es un ente pasivo que solamente va a recibir el texto, va a relacionar al ente actor con todos sus prejuicios, con todos sus horizontes, con todas sus prenociones de lo que va a venir el texto y su, su, ¿cómo se llama? Su prefiguración de sentido, es decir, lo que él piensa que va a decir el texto. Con todo esto, se va a encontrar con el Leviatán, el cual por sí mismo dice algo, tiene un texto, tiene algo que decir. Es como si fuera una persona. Más adelante lo vamos a ver, está padrísimo, pero es como si fuera una persona que está hablando. De hecho, este proceso
también se puede dar entre personas. Aquí también los podemos poner, también se puede dar entre personas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener el diálogo. De la lectura que yo haga de Leviatán a través de mi historia afectual, va a surgir una interpretación, comprensión. Es decir, voy a comprender el texto desde mi particular interpretación. Y esta lectura no solamente se va a quedar allí, sino que tiene un sentido o tiene un resultado en la vida del sujeto. Y esto va a devenir mucho de qué es lo que se le pregunta al texto o qué es lo que se está buscando. Puede ser desde una apertura de significado para tratar la tradición y poder resignificarlo, o puede ser desde algo muy práctico como la bicicleta. Quizá lo que el sujeto quiere hacer es entender qué es el Estado. ¿Ok? Entonces, la aplicación directa que va a tener esta interpretación y esta comprensión es que el sujeto ahora con esta nueva interpretación y esta nueva comprensión va a tener una aplicación de cómo entender el Estado y lo va a llevar a cabo en sus discursos, en sus diálogos y en toda su estructura psíquica lo va a plasmar o lo va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, por eso la comprensión e interpretación van totalmente ligadas. Y por otra parte, la aplicación para Gadamer es importantísima. No podemos pensar un texto que no tenga una aplicación, que no tenga un para qué. ¿Por qué? Porque somos entes que nos movemos en el mundo, nos desempeñamos en el mundo y por tanto, todo lo que tenemos que, todo lo que tenemos contacto con ello tiene que ser algo significativo, si no, no tiene mayor relevancia para nuestra vida, sería inauténtico. Ok, les mencionaba que también esto se puede dar a través de las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Juanito y tenemos a Pepito. Juanito dice algo, ¿ok? Y Pepito también quiere decir algo, pero lo va a escuchar primero, ¿no? Aquí pasa algo bien curioso y es algo que también se le tiene que permitir hacer al texto, que es que estas dos personas desde su historia efectual van a querer interpretar y comprender al otro. Y en esta interpretación y comprensión tiene que llegarse a un acuerdo, a lo mismo que tenemos con la fusión de horizontes aquí, pero de forma vivencial. Y en este acuerdo, lo que vamos a tener es la comprensión, pero no una comprensión del uno sobre el otro, sino una comprensión de ambos. Ambos van a llegar a un acuerdo y una comprensión de algún tema o algún punto. Quizás lleguen a la comprensión de que no se entienden, pero al menos han entendido su alteridad. Sin embargo, estos son los puntos de encuentro que se pueden ir dando. Ok, pero vamos con la siguiente pregunta. Dice, explica la relación y diferenciación entre episteme, frónesis y tecne. Ok, esto ya lo habíamos trabajado en el curso. Sin embargo, como en estas páginas que les pedí que leyeran hace mucho énfasis Gadamer en ello, consideré prudente que lo revisáramos nuevamente. Entonces, veamos. Existen muchas clasificaciones del conocimiento y del pensamiento en general. Una de ellas es la que divide, perdón, esto se ve horrible. Ok. Una de ellas es la que se puede catalogar o se puede señalar como episteme, frónesis y tecne. La episteme es lo que ahorita está como muy preponderante y lo que está como más fuerte, y hace referencia a un saber universalmente válido, neutro en cierta forma, y que se puede repetir constantemente. La epistemología se encarga de esto, que es el estudio del conocimiento, y desde René Descartes, y un poquito antes, de hecho, tenemos que la historia de la filosofía se centró en esto, ¿no? Y la historia del pensamiento se centró en la epistemología, en la búsqueda de un método, en la búsqueda de las formas para llegar a verdades absolutas. Y eso era universal, neutro, claro, repetible y demás. Por otra parte, tenemos la técnica. La tecne es un saber práctico que modifica el mundo a través de ciertas técnicas o ciertos pasos para llegar a algún resultado. Por ejemplo,
Si yo quiero preparar huevo con cápsula, hay una serie de pasos que puedo seguir y hasta los puedo enumerar. Abrir el huevo, ponerlo en el sartén, echarle aceite, calentarlo, freírlo, sacarlo, echarle cápsula y ya quedó. Y sal, obviamente. Sin embargo, por más que yo lea libros de cocina, del chef Oropesa o del chef que ustedes quieran, por más libros que yo lea de cocina, nunca voy a entender lo que es cocinar hasta que no me meta a la cocina y cocine por mí mismo. Entonces la técnica sí es un saber práctico que lleva una serie de pasos, pero lo importante o lo trascendental de la técnica es que a diferencia del epistema que se puede aprender solamente teóricamente, la técnica necesita la práctica, necesita la vivencia del sujeto para llevarla a cabo. ¿Ok? La frónesis, por otra parte, y esto es algo bien interesante, la frónesis es, bueno, recuerden, frónesis es prudencia, la frónesis es un pensamiento o es una actitud o es una forma de vida que te permite tratar de calcular qué es lo mejor, lo más acertado o lo más prudente para tu propia vida o para tu propio construcción como sujeto. ¿Cuál es el problema o cuál es la diferencia con la técnica? Que la técnica va hacia el exterior, o sea, si quieres hacer un jarrón, hay una técnica que te permite hacer un jarrón. La frónesis te dice, yo te voy a apoyar para que te aprendas a construir a ti mismo. El problema es que no sabemos quiénes somos nosotros mismos porque somos un ente en continuo cambio. Por tanto, cuando yo me desarrollo o cuando yo me llevo a cabo como una persona, tengo que irlo experimentando poco a poco. Entonces la frónesis, la prudencia, se va desarrollando por medio de la práctica, pero de forma constante. Es decir, cada día, cada lección, cada minuto, cada paso que voy dando me va construyendo como persona y me va enseñando a ser más prudente. O me va enseñando, en teoría, a ser más precavido, más virtuoso. Para Gadamer, y una lectura que hace de los griegos, el verdadero valor o el verdadero conocimiento fuerte lo tendríamos en la frónesis. Porque el episteme sí es neutral, es universal y demás, pero el epistema solamente cobra sentido cuando llega a aplicarse de forma frenética, cuando de verdad el sujeto la lleva a cabo, la vivencia o la experimenta por sí mismo. Y de hecho, este es un punto bien interesante, según yo, de por qué a los chicos de preparatoria no les gusta la materia de ética muchas veces. Algunos sí, ¿no? Pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a un mundo epistemológico en el cual damos reglas de comportamiento, damos reglas matemáticas, damos reglas físicas, reglas biológicas y demás. Cuando la ética trata de apoyar a la formación del sujeto para que él mismo se autodetermine y él mismo pueda entender qué es lo mejor para sí y de tal forma vivir una vida virtuosa, pero a través de una libertad de elección, en la cual solamente el profesor puede acompañar o puede dar ciertas orientaciones, pero depende del sujeto y ayudarlo en esa formación. Aquí es donde muchos alumnos se pueden aburrir o pueden perder. ¿Por qué? Porque en vez de tratar de hacer esta labor fonética, que es algo bien complicado, nos vamos por la vía fácil y enseñamos epistemología. En vez de enseñar ética, enseñamos epistemología. Entonces decimos, ok, vamos a revisar a Platón. Para Platón, el mayor mal es la ignorancia. ¿Por qué? Porque no te permite llevar a cabo actos buenos y, y por tanto cometes cosas malas por no saber lo que estás haciendo. Y el alumno puede decir, ok, está bien, entiendo, es un dato, ¿no? O le puedes decir, mira, el justo medio es el punto intermedio entre dos extremos de comportamiento. Por ejemplo, una persona que come mucho y una persona que no come nada. El justo medio es comer bien. Epistemológicamente puedes decir, ok, pero eso pierde toda la migajita, todo el gusto o toda la sensación padre si se olvida el carácter fonético. Es decir, sí está muy padre entender el justo medio aristotélico, sí está muy padre entender la docta ignorancia, sí está muy padre entender por qué
porque el aborto está bien o porque el aborto está mal, o cómo es una libertad de cada individuo, o porque está mal robar, o porque está bien robar, o el alma, o demás. Está muy padre entenderlo epistemológicamente hablando. Pero éticamente lo que es relevante es qué va a hacer la persona cuando se encuentre en una situación tal. Es decir, ya no en el mundo hipotético universal de los casos, sino en el caso concreto de que se enfrente a una situación real. Un día va caminando por la calle y se encuentra una cartera tirada con 50,000 pesos y vio a quién se le cayó. Si nos vamos por el lado epistemológico, ellos muy bien pueden contestar y decir, pues está mal por esto y por esto. Pero en el momento en el cual real se encuentren con la cartera frente a ellos, va a cambiar su respuesta. O está bien engañar o no engañar a una pareja. No, pues está mal porque todas las personas somos fines por nosotros mismos y hay que actuar de tal forma que nuestra actuar es una regla universal. Pero estando en la fiesta a las 3 de la mañana, este, con toda la hormona hacia arriba, ahí se complica. Ahí ya no tenemos la certeza epistemológica. Ahí se particulariza y es necesario que la persona interprete la situación en el contexto dado para dar una comprensión y una aplicación. Ya no se trata aquí simplemente de buscar la regla universal, sino cómo la regla universal o cómo todo lo que se ha dicho de la ética se aplica en mí y cómo yo lo voy a llevar a cabo y cómo voy a poder vivir yo de acuerdo con eso de una forma coherente. Cómo aceptarme después de tomar mis decisiones. Esa es la frónesis. ¿Ok? ¿Qué diferencia existe entre la frónesis y la tecné, aparte de todo lo que hemos señalado? Ok, miren, la tecné les decía que es una técnica que se lleva a cabo hacia el mundo exterior, como un huevo con cápsula, una vasija, hacer unos dreadlocks a otra persona o demás. Eso es una técnica. Si en el proceso o en el continuo de la técnica surge algo imprevisto, como por ejemplo que se acabe el aceite o que estás haciendo una pintura y se te acaba el color verde y la técnica sí que lo tienes que pintar con verde. O estás haciendo los dreadlocks, o sea, las rastas, y de repente te das cuenta que el cabello está demasiado delgado y se está quebrando. La técnica lo que va a hacer en esos casos es solventar o paliar lo que está pasando como un error para poder llevar a cabo lo mejor que se pueda la técnica. Es decir, ante los errores o ante las cosas imprevistas, lo que hace la técnica es solventarlas para llevarlo a cabo, pero siempre deseando que el mejor resultado sea el que está establecido por la fórmula. La frónesis no, la frónesis es al contrario. Como no tenemos un concepto acabado de lo que es el hombre o de lo que es la persona en sí, todo acto de comprensión dado va a perfilar una nueva situación y una nueva interpretación donde se perfecciona. Es decir, todo el saber que tiene la persona, todas las vivencias, todos los valores, todas las virtudes, se perfeccionan o se materializan de forma real en la acción. El error, la contingencia, no es algo que pueda ocurrir aquí como un accidente, sino que es algo que va a ocurrir necesariamente y ahí es donde se perfecciona, porque el sujeto lo interpreta para aplicarlo con respecto a su propia realidad y su propio contexto. Por tanto, la hermenéutica gadameriana se va a centrar muchísimo, muchísimo, muchísimo en la frónesis, en cómo el sujeto responde ante determinados eventos de forma determinada y cómo buscar la mejor forma de responder a ellos o la mejor manera en cada situación. No podemos hablar de una metodología per se, porque eso ya implicaría o una epistemología en la cual ya tenemos una fórmula dada y solamente hay que repetirla, o una técnica en la cual ya tenemos un establecimiento de qué es lo que se tiene que hacer. La frónesis dice no, lo que tenemos en el mundo real son eventos que van sucediendo y nos tenemos que adaptar a ellos. Y después ya podemos hablar del método, pero el primer contacto que tenemos es, es vivencial, es real. Ok, entonces dice, explica la relación y diferenciación entre episteme, frónesis y tecne. Muy bien. La siguiente pregunta es, ejemplifica el uso de la hermenéutica jurídica. Ok,
Posterior a esto, a esta explicación, Gadamer va a centrarse en explicar la hermenéutica desde diferentes posturas y después las va a ir relacionando para darse cuenta de que en el fondo tienen como la misma estructura o la misma línea. Pero el caso paradigmático o el caso más transparente que se puede señalar es la hermenéutica jurídica. Si ustedes se van a dedicar a filosofía del derecho o filosofía política, van a tener que aplicar hermenéutica jurídica. Pero ahorita vamos a aplicarla de una forma sencilla y vamos a aplicar de una forma real y sencilla y ya después la vamos perfeccionando. ¿Ok? Entonces supongamos un reglamento escolar para hacerlo más fácil. Supongamos que existe un reglamento escolar. ¿Ok? Y dentro de este reglamento escolar existe la regla que dice no se puede sacar celular en el examen. Esa es una regla. Ahora, supongamos que durante el examen, que este ejemplo ya se las había puesto algunas veces, pero es como muy fácil. Entonces, supongamos que durante un examen, su sonrisa toda chica. Ok. No se puede sacar el celular durante el examen. Ahora, supongamos que durante el examen, esta persona no saca el celular. Sin embargo, tiene un smartwatch, uno de esos relojitos mágicos. Y aquí se pone a ver las respuestas. ¿Ok? El prefecto lo encuentra y se lo lleva, lo saca del salón de clases y lo lleva a dirección. La pregunta es, ¿cómo se aplica la regla que está escrita aquí? Si hacemos un sentido apegado a la letra de la ley, diríamos, no se puede sacar el celular en el examen, no sacó el celular en el examen, no se le puede castigar. Sin embargo, si aplicamos un pensamiento hermenéutico, diríamos, ok, desde mi situación, particular dada, desde mi situación particular dada, es un bigote, ¿ok? Desde mi situación particular dada, ¿qué es lo que le estoy preguntando a la regla? ¿O qué es lo que le estoy preguntando al texto? ¿Cuál es mi horizonte de comprensión? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Y cuáles son los del texto para poder hacer un diálogo y sacar una comprensión, interpretación y una aplicación? Entonces, yo digo, tengo el caso particular de un alumno, el cual tiene un smartwatch que está viendo las respuestas ahí. Mi pregunta es, o lo que voy a interrogar al texto es, ¿puedo castigar al alumno o le puedo cancelar el examen por el uso de un smartwatch, aunque no aparezca explícitamente aquí? Y lo que dice el texto es, no se puede sacar el celular en el examen. Pero si tratamos de entenderlo en el sentido más amplio y más comprensible, podríamos decir, no se puede sacar el celular en el examen porque en el momento que se escribió el texto o en el momento que estaba haciendo esto, el celular era una fuente de guardar información o poder guardar respuestas. No existían los smartwatch. Actualmente ya existen los smartwatch. Por tanto, si la motivación del legislador al crear esta regla era impedir que los alumnos sacaran información de un dispositivo electrónico para poderlo revisar, si esa era la intención del legislador y el alumno está haciendo eso, es evidente que sí puede ser castigado y de hecho va a ser castigado. Entonces, de la lectura y la interpretación dada a la regla, se saca la aplicación que ya es un castigo, una sanción punitiva al alumno que rompió la regla como tal. Entonces, lo que tenemos aquí es el proceso hermenéutico que ya hemos señalado de forma concreta. Tenemos a un sujeto que interroga al texto, el sujeto con toda su historia efectual, toda su tradición, todo su horizonte de comprensión, sus prejuicios, y el texto igual. A través de esto se hace un diálogo en el cual
se busca una fusión de horizontes con un objetivo particular que es sacar una comprensión interpretativa de una situación dada para aplicar la regla. Entonces lo que va a decir Gadamer es, en la hermenéutica jurídica se ve claramente el proceso de la hermenéutica plasmado. Ya después se puede cambiar la regla, se puede actualizar y ese sería otro proceso hermenéutico, pero por el momento ya quedó plasmado y ya quedó dado. Este sería un primer momento o un primer sentido de cómo se puede llevar a cabo, la interpretación hermenéutica. Recuerden, interpretación, comprensión, aplicación. La siguiente pregunta es, ejemplifica el uso de la hermenéutica teológica. Aquí tenemos una característica diferente, diferente de la que poseíamos en el texto jurídico. ¿Por qué? Porque a diferencia del texto jurídico en el cual sabemos que fue la fusión o el acuerdo de voluntades dentro de un Estado para establecer normas de comportamiento, en el caso de la hermenéutica teológica tenemos una situación particular, que es que la palabra dicha es inmovible, es divina, es sacra y por tanto no se puede modificar o no se puede cambiar, a diferencia de una regla jurídica. Aquí lo que tenemos es entonces que el texto dice algo, eso está plasmado aquí. Y el sujeto que se acerca a este texto para leerlo, lo que quiere es encontrar orientación o quiere encontrar una aplicación directa para su vida. Nuevamente se interroga al texto y el texto te contesta o te responde a través de la historia efectual del sujeto y la fusión de horizontes que tiene. De hecho, aquí se puede ver o se puede justificar los sermones de la Iglesia Católica, ¿no? O de otra religión. Porque uno se podría preguntar o pensar, ¿qué sentido tiene que yo vaya a misa todos los domingos si ya está el texto escrito si está escrito el texto en la Biblia? O sea, yo puedo quedarme en mi casa y lo puedo leer. Sin embargo, la interpretación que da el teólogo o que da el cura del texto de una forma particular, aplicada a un momento histórico contextual propio o de la comunidad eclesiástica a la cual está sirviendo, es diferente. O sea, puede ser el mismo texto, sin embargo, la lectura que se le hace a través de las preguntas que se le hace al texto va a ser diferente y va a dar resultados totalmente diferentes. Si ustedes han visto la película El violinista en el tejado, pueden ver cómo Thénardier o los otros personajes interpretan el Pentateuco de formas muy, muy variadas dependiendo de lo que le están preguntando y el texto les responde. Uno de los sobrinos de Thénardier, si se acuerdan, si no, no se preocupen, era un marxista leninista, ¿no? Y él cuando leía el pasaje de los trabajos de Moisés, cuando tiene sus dos esposas, él lo entiende como una forma de explicar la explotación del amo hacia el siervo y cómo hay que salir de este sistema de explotación. Sin embargo, eso es porque él ya tenía una historia efectual, algo que le estaba preguntando, y el texto le va a contestar. A diferencia del texto jurídico, en el texto teológico, el texto no cambia, no se modifica porque es palabra sacra. Lo que podemos hacer es entenderlo, comprenderlo desde este punto. ¿Ok? Si juntamos ambas interpretaciones, tanto la jurídica como la teológica, podemos tener un punto medio o un punto de acuerdo entre ambas, en el cual nos podemos dar cuenta que siempre hay un sujeto que interroga o dialoga con la tradición o con los textos, a los cuales les pregunta, la tradición le contesta y a través de esto da una interpretación particular para una aplicación. Y en eso se va a llevar a cabo, ya sea teológica o ya sea jurídica o filosófica. Y entonces vamos a esto. La siguiente pregunta es, señala la particularidad de la interpretación histórica. Ok, señala la particularidad de la interpretación histórica. Un punto interesante que ve este Gadamer
es qué ocurre, por ejemplo, cuando yo leo un recado que dice, Juan, ve por tortillas. ¿Ok? Yo veo un texto que dice, Juan, ve por tortillas. ¿Cómo lo voy a entender o cómo lo voy a interpretar? No puedo hacer fusión de horizontes como diría Dilty porque yo nunca voy a ser Juan, nunca voy a poder ir por tortillas. Sin embargo, la aplicación que le podría dar al texto de Juan ve por tortillas sería que yo fuera por tortillas. Sin embargo, no puedo ir por tortillas porque no soy Juan. Entonces, el meollo del asunto histórico, que es el punto central al que quiere llegar, es que la interpretación hermenéutica histórica tiene una complicación que las otras interpretaciones no las tienen o no son tan evidentes. Y son estas. Cuando un texto no está dirigido a la persona o cuando no puede haber una aplicación directa, ¿qué es lo que se puede hacer o cómo se puede entender la interpretación hermenéutica desde esta parte? O por ejemplo, cuando un historiador lee digamos, la obra de Wittgenstein, cuando lee la obra de Wittgenstein, lee el Tractatus, lee el cuaderno marrón y el cuaderno azul, o lee las investigaciones filosóficas, pero todas las está leyendo no con el objetivo de darle una aplicación a lo que está leyendo, sino para entender al autor, para entender a Wittgenstein. Incluso lee biografías, pero no para aplicarlo, sino para entender a Wittgenstein. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El texto ya cambia. ¿Por qué? Porque si yo leo el Tractatus, no para preguntar al texto, interrogarlo y dar una aplicación, sino para entender a Wittgenstein, se está rompiendo el círculo o se está rompiendo esta cadenita. Lo que va a decir Gadamer es, lo que ocurre es que cuando hacemos esta interpretación particular de la historia, el texto, el texto no es el Tractatus, el texto okay, el texto es Wittgenstein. Es decir, el Tractatus, las investigaciones, los cuadernos, solamente son elementos que me permiten entender a Wittgenstein, porque mi texto o mi horizonte de comprensión es el autor, lo que quiero comprender es al autor, no a la obra. Y por tanto, la aplicación que le puedo dar es, ya entendiendo el autor, ¿qué puedo sacar de él? No de la obra. Y eso cambia. Es algo chistoso, ¿no? Pero cambia. Entonces es una particularidad de la historia. Cuando, por ejemplo, un historiador lee documentos sobre la independencia de México y lee 40 o 50 libros y no se ve que esté teniendo una aplicación real de cada uno, es porque el texto no son los textos que está leyendo, sino que es todo el contexto de la independencia que quiere explicar. Y eso se va llevando a cabo. De hecho, esto también se puede entender un poco con derechos, si les interesa. Es, por ejemplo, cuando se quiere justificar una condena o cuando se quiere justificar una demanda, muchas veces no solamente se recurre a una ley o una normativa, sino que se recurre a varias. Y dentro de todas esas se busca la aplicación, que es eh, sostener una demanda o sostener una denuncia o algo así. Pero bueno, entonces la particularidad que tiene el texto histórico, aquí, dice, explica cómo... ok. Señala la particularidad de la interpretación histórica. Ajá, la particularidad que tiene la interpretación histórica es que la interpretación que se hace no son de los textos en sí, sino que son de los eventos que quiere analizar. Entonces, como una pequeña trampa que puede parecer que rompe con todo el círculo de la hermenéutica que habíamos visto, pero no, lo que pasa es que el objeto cambia. ¿Ok? Luego, dice, explica cómo entiende la noción de experiencia Gadamer y cómo se diferencia de la noción de experiencia desde la visión cientificista. Muy bien. Regresamos acá y veamos. La noción de experiencia, la noción de experiencia, bueno, si lo ponemos en palabras, tenemos ex peira, ¿ok? Entendiendo peira como visión. Entonces, ex peira es lo que está fuera de la visión.
Entonces, una experiencia sería la imagen que se posee de un objeto posterior a su mm, a su captación sensible. ¿Ok? Entonces tenemos la experiencia se espera fuera de la visión y es la imagen que se posee de un objeto posterior a su captación sensible. Esto es empirismo y lo que tendríamos es, por ejemplo, tengo una pelota roja, tengo una pelota roja. El ente la observa, el ente la observa y genera en su mente la noción de pelota roja. Ya tenemos la experiencia de la pelota roja. Esta es la visión empirista o cientificista de la experiencia. Entonces la experiencia vendría siendo algo así como el cúmulo o como el cesto en el cual se va guardando todo lo que va a necesitar el cerebro para después sacar su conocimiento y su sabiduría y demás. Sin embargo, Gadamer cuando habla de experiencia, cuando habla de experiencia se va a otro punto, algo radicalmente diferente. Y va a decir que la experiencia siempre nos delata una limitación. Y esta limitación nos permite comprender el mundo. Ok, ¿a qué me refiero con bueno, ¿de qué hablamos con esto? Cuando yo experimento algo, va a decir Gadamer, no solamente es esta captación de la imagen, sino que la verdadera experiencia es una experiencia dolorosa, es una experiencia tortuosa y es lo que en realidad se va a recordar más vívidamente y lo que nos va a mover más. Y es en esta experiencia dolorosa en la cual se queda grabado algo en el sujeto y va a modificar su manera de andar. ¿Por qué? Porque le mostró un límite de su persona, un límite de su acción, y esta limitación le va a permitir comprender el mundo posteriormente. Aquí Gadamer le da una vuelta radical a la experiencia y quitando la experiencia sensible, se va al punto de las experiencias vivenciales de la vida del sujeto. Entonces, vamos a poner a Rafa Gorgori para poderlo entender. Dame un segundo. Entonces, mira, aquí tenemos a Rafa Gorgori. Es más o menos a lo que se refiere por experiencia este Gadamer. Entonces, bueno, los que no recuerdan la escena, Gorgori le acaba de decir a Lisa que la ama y que siempre, y Lisa le va a decir que no quiere nada con él y que solamente le dio una tarjeta por lástima, y Bart, que es la mano que está acá, le tiene el cuadro justo en el que se le rompe el corazón. Okay. Lo que voy a decir, mira, esta es la experiencia que de verdad cuenta. Cuando el sujeto pasa por eventos de esta naturaleza, cuando el sujeto experimenta realmente esto, se le abre una limitación del mundo. En este momento de dolor, de trauma, se percata que no lo puede todo, que en el mundo hay cosas que escapan a su propia autodeterminación y también que la finitud de todo está presente, en este caso de su sentimiento. Pero esta limitación que se le va a presentar, al mismo tiempo le permite comprender el mundo. ¿Por qué? Porque ahora que conoce un límite o conoce un borde que no puede saltar, va a entender que estos límites existen y que poco a poco
la comprensión de los mismos le va a abrir la apertura a nuevas experiencias. Después de que le hayan roto el corazón a Rafa Gorgori de esta manera, la próxima vez que se acerque con una chica va a ser más cauto, o va a ser menos, menos confiado, o va a pensar las cosas un poco mejor de lo que lo hizo esta primera vez. Se le levantó un límite, no todos lo van a querer, y en ese límite se le va a presentar también su mortalidad, y se le va a presentar una serie de eventos que va a tener a cabo. Todo esto va a detonar en lo que este Gadamer va a denominar el hombre o el humano experimentado. Va a señalar que el humano experimentado o el hombre experimentado no es aquel que tiene todas las experiencias del mundo, como sería la versión cientificista, sino como aquel que al haber experimentado tantas cosas presenta una apertura a nuevas experiencias. Es decir, tiene una apertura de su ser para ser interpelado por otros o para ser interpelado por otras personas u otras cosas. Entonces el hombre experimentado no es aquel que lo sabe todo o que tiene ya un vasto conocimiento, sino que es aquel que dado sus experiencias, sus limitaciones, se da cuenta que en cualquier momento se le puede presentar un evento que le modifique toda su estructura y por tanto tiene que estar abierto a experimentarlo o llevarlo a cabo. Entonces el hombre experimentado tiene esta apertura a nuevas experiencias, que es lo que va a buscar Gadamer que poseamos o que seamos. ¿Cuál es el problema o cuál es el pleito que tiene con esto, con el mundo cientificista? Ok, vámonos por ejemplo con los positivistas lógicos. Un positivista lógico, positivistas lógicos. Un positivista lógico que ya considera que tiene la experiencia ganada y que tiene un lenguaje coherente, matemático que le permite entender el mundo, se va a considerar él mismo una persona experimentada. El problema es que cuando aparece un evento diferente a su método, cuando aparece un evento diferente a su método, lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no está abierto a nuevas experiencias, lo va a rechazar y lo va a tachar de pseudociencia, de pseudo problema o de cosas sin sentido. Un ejemplo de esto muy, muy básico es la medicina. Si tenemos la apertura a nuevas experiencias, podemos darnos cuenta que la medicina actual se basa en Galeno, un médico griego, y en otros pensadores y en otros médicos, que partieron desde un pensamiento entre mítico religioso y un pensamiento basado en la pura observación, de la misma forma que lo hacían los prehispánicos o las culturas china, o perdón, la cultura china. Eso te permite tener una apertura a nuevas experiencias en el cual, si de repente llega una persona y te dice, oye, es que, ¿qué crees? Que mi tía se curó del estómago comiendo estas hierbitas, esta apertura a nuevas experiencias va a decir, ah, ok, vamos a ver por qué se curó o cómo es que pasó. Déjame escucharte para poderte entender. En cambio, una persona que no tiene este tipo de experiencia, no tiene esta apertura de conocimiento, sino que está prejuiciada a un extremo tal que no le permite avanzar más, lo que va a decir es, oye, mira, que mi tía se curó con unas hierbas, eso es cosa de brujos y cosa de gente ignorante, mejor cállate. Cuando el verdadero ignorante es aquel que no comprende que hay una apertura de significados nueva, ¿ok? Y una lectura nueva del mundo que se puede dar. Por eso para Gadamer el método sí es importante, sí es interesante, pero es una limitante para la comprensión y una limitante para la verdad, porque el método te perfila como un caballo de carreras con una barrera en los ojos hacia cierto resultado, impidiéndote ver esta apertura a nuevas experiencias que es la que nos está sugiriendo o nos está pidiendo. Ok, la siguiente pregunta es, ya faltan poquitas, ya faltan tres. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tres niveles de comprensión del otro y de la tradición? ¿Ok? Bueno, esto Gadamer lo va a poner en el texto. Espero que lo lean, de verdad. Es un texto muy, muy, muy bonito. Déjense interpelar por ellos, pero sé que les dejé mucho material de lectura, entonces para poderlos apoyar, hacemos esto, ¿no? Al mismo tiempo. Para Gadamer,
va a decir ¿cuál era la pregunta? Era, ¿cuáles son los tres niveles de comprensión del otro y de la tradición? Ok. Gadamer va a decir que la tradición, el otro y la tradición son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque ambos son discursos dados por un agente externo al yo, el cual es interpelado por ambos y le habla. Quizás la tradición no hable con palabras así, hola, mi nombre es tradición y vamos a hacer esto y lo otro, sino que lo hace de otras formas, pero también habla la tradición. Y hay tres formas de acercarse a la tradición y al otro, y las va a correlacionar para irlas viendo. La primera de ellas es como la visión más opaca o más llana, que es mirar al otro. Bueno, en el caso del otro es mirar al otro como un medio. En el caso de la tradición es mirar la tradición como algo que no me afecta y lo puedo escuchar, pero lo puedo estudiar. ¿Qué es lo que caracteriza tanto a la visión del otro como de la tradición desde este punto? Lo que los va a caracterizar es que ambos niegan la posibilidad de que el otro hable o de que la otra persona te interpele. Mirar al otro como un medio es calcular, medir, captar al otro como un objeto sin preguntarle su opinión o sin preguntarle su voz y voto. O sea, quitarle la voluntad. Algo con lo que Kant estaría totalmente en desacuerdo. Pero bueno, el otro como un medio es estudiable, va a decir Gadamer, claro que es estudiable. No profundiza en el tema de él mucho, pero lo podemos ver nosotros. Si le pones determinados elementos a una persona, va a reaccionar de tal forma, de determinada forma, porque somos predecibles. Al final de cuentas, somos todavía objetos materiales. Por ejemplo, si pones, eso se ha experimentado en muchos países, si en vez de poner la franja de peatones, bidimensional a dibujos tridimensional, las personas tienden a bajar la velocidad de los autos por miedo a estrellarse. Entonces bajan la velocidad y lo pueden hacer. Aquí se está estudiando al hombre, pero se está estudiando al hombre como un medio, no como, no como un fin en sí mismo, sino como un objeto estudiable, como una máquina, un constructo. La psicología que quedaría totalmente aquí serían los conductistas o los analistas conductuales, los cuales pueden analizar al sujeto y analizarlo, su comportamiento, su forma de llevar a cabo acciones, su forma de aprender, sin profundizar en qué es él, simplemente verlo como un conjunto de elementos dados en un determinado momento. ¿Ok? ¿Cuál es el correlato con la tradición? Es ver a la tradición como algo que no me afecta en lo más mínimo y que lo puedo estudiar. Es, por ejemplo, cuando la ciencia, la sociología o demás se consideraban en un punto particular objetivo y que podían estudiar todo el desenlace y desarrollo de la humanidad desde un asiento privilegiado. Entonces podíamos decir, los griegos eran bárbaros o las culturas prehispánicas no tenían matemáticas o demás, porque se hacía desde un lugar privilegiado. Lo que va a decir Gadamer es que cuando hacemos esto, que es el primer nivel, no estamos entendiendo en realidad el fondo de las cosas, porque al quitarle la voz al otro, el otro tampoco me puede hablar a mí. Entonces no puedo entender quién soy yo, porque solamente veo al otro como objeto, o me puedo entender solamente yo como objeto, que sería muy triste. Y llega a pasar, si no recuerden a los positivistas lógicos como Otto Neurath o Schlick, con las oraciones protocolares, ¿no? Que decían, en vez de decir yo tengo comezón, di el sujeto orgánico a las 3:24 en el salón 322 sintió irritación en la piel y sequedad, lo cual le provocó un sentimiento, un sentimiento que él denomina como comezón.
y procedió al acto mecánico de rascarse a través de impulsos eléctricos llevados a cabo desde su cerebro y la X. Entender al otro como un objeto te objetiviza, te objetiva a ti mismo, entonces no te comprendes tú ni comprendes al otro. Y con el caso de la tradición, entender la tradición como algo estático y algo que no te afecta, lo único que está haciendo es volverte ciego ante cómo te está afectando a ti el verdadero mundo o la verdadera, los verdaderos eventos. Simplemente tú piensas que estás entendiendo algo cuando estás cegado. El segundo momento que podemos tener es cuando, bueno, en el caso del otro, es cuando le doy voz al otro y lo escucho, pero no me afecta. Y en el caso de la historia, esto es lo que él llama una conciencia, una conciencia histórica. Perdón, se me fue la idea, si conciencia va con SC o sin eso, déjame ver. Según yo se puede con ambas, ¿no? A ver, conciencia. Ok, sí, sí se puede. Conciencia histórica. Ok, ¿cómo funciona esto? Aquí es cuando yo admito que el otro tiene una voz o tiene un pensamiento propio autónomo e incluso me pongo a dialogar con él, pero lo que él piense, lo que él diga en sentido estricto no me afecta, no me mueve. Solamente le permito hablar, lo permito comprender, pero al final termino haciendo lo que yo quiero y lo que yo hago porque yo soy la voz dominante. Y en el caso de la historia es cuando se posee conciencia histórica, pero se considera que esta conciencia histórica no me afecta a mí en el presente. Por ejemplo, muchos marxistas, no todos, pero muchos marxistas consideran, por ejemplo, que la dialéctica, la dialéctica los, este, y los modos de producción, la dialéctica y los modos de producción determinan o prefiguran el pensamiento y el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, a través de la superestructura y la estructura, podemos entender cómo la Edad Media se entendía de cierta forma, o cómo en la actualidad el capitalismo va figurando las leyes que podemos tener o el acercamiento que podemos tener a través de eso. Pero si les dices, oye, pero entonces todo este proceso dialéctico y estos modos de producción no serán a su vez un producto del presente histórico que estamos viviendo, ahí se enojan. Bueno, algunos que yo conozco se enojan y dicen, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que eso es la historia, esa es la historia como es el desarrollo que se está llevando y eso ya no está a consideración. Es decir, aceptamos que el otro tiene una voz, una palabra, pero no me afecta a mí. O aceptamos que la historia tiene un desarrollo histórico, pero ese desarrollo histórico no se mete con la neutralidad desde la cual estoy analizándolo yo. Y el tercer estado o el tercer nivel es cuando el yo y el otro dialogan para llegar a una comprensión mutua. Y no solamente es que yo acepto la voz del otro, sino que me interesa que lo que el otro diga para llegar a un acuerdo y poder llegar a una comprensión mutua, en la cual quizás no comprenda en su totalidad al otro, pero entiendo y comprendo que en ese punto estamos de acuerdo, llegamos a un consenso. Y en el lado de la tradición sería la conciencia, perdón, sería la conciencia de la historia efectual. Es decir, no solamente entender que la historia afecta al desenvolvimiento de los eventos que la tradición lleva a cabo, sino que la propia tradición que yo estoy teniendo y la propia vinculación que tengo con la realidad o con mi contexto van modificando mi mundo, perdón, o van modificando mi propia estructura. Entender esto es dar una apertura a que en el futuro existan millones de interpretaciones diferentes a las que estás teniendo. Y por tanto el conocimiento y la verdad se vuelve algo
dinámico, algo dialéctico, algo que va constantemente cambiando y no hay un punto al cual vayamos a terminar, porque cada momento se abre y se abre y se abre la interpretación ante nuevos eventos. Mientras que en la conciencia histórica solamente teníamos algo determinado, en la conciencia de la historia efectual tenemos algo que continuamente se abre para la comprensión y la interpretación. ¿Ok? Entonces, estos son como los tres niveles. Obviamente, Gadamer recomienda el último nivel, que es como en el que nos estamos moviendo en todo esto, en todos estos eventos. Luego dice, explica la importancia de la pregunta para la filosofía y la comprensión según Gadamer. Ok. Explica la importancia de la pregunta y la comprensión para la filosofía según Gadamer. Nuevamente, Gadamer se pregunta, perdón, Gadamer se cuestiona cuál es el sentido de la pregunta. Y ya lo hemos visto, ¿no? Que de hecho él decía que la forma de poder salir de todo esto era a través de la pregunta, pero ¿en qué sentido la pregunta va a ayudarnos a salir de todo esto? Bueno, la pregunta abre el concepto a sus posibilidades y por tanto a su significación. La pregunta es un parteaguas de la cotidianidad del discurso para llegar a, a preguntar si acaso las cosas se llevan a cabo de esa forma o por el contrario hay que replantearlas o cambiarlas. Para que la pregunta sea auténtica, tiene que haber una verdadera duda sobre si el concepto se puede aplicar de una forma o de otra. A mí me gusta mucho explicar esta parte con Mustang, con la novela Fahrenheit 451, 451. Fahrenheit 451 presenta un personaje que se llama Mustang, que es un bombero, el cual se dedica a quemar gases, ¿saben? ¿No? Es una distopía muy padre. Pero de repente, una de sus vecinitas le hace una pregunta muy sencilla, en apariencia. Le dice, ¿eres feliz? Y lo interesante es que esta pregunta, ¿eres feliz? Pues la podemos matar, ¿no? Podemos decir, sí, o podemos decir, no. Pero también una pregunta auténtica es la que cuestiona en sí mismo el concepto de cuál estamos hablando y entonces abre el concepto de felicidad, que es lo que le pasa a Mustang y por el cual empieza a llevar a cabo toda la historia de desarrollo. Es decir, la pregunta, ¿eres feliz? Implica la pregunta, ¿qué es felicidad? Además de incluir la pregunta, ¿cómo determinar si soy feliz? ¿Cómo se entiende la felicidad? Y demás. Entonces lo que hace el texto es, perdón, lo que hace el texto es, pero lo que hace la pregunta es abrir el concepto para la interrogación o el diálogo con la tradición. Y en esta apertura del texto se genera una comprensión propia y fonética de los mismos. Una pregunta auténtica siempre es una pregunta que abre las posibilidades de significado del concepto. Y en esta apertura de significado del concepto podemos llegar a un nuevo acuerdo, podemos no llegar a un acuerdo, pero siempre es una nueva comprensión, una nueva interpretación y una nueva aplicación. En el caso de Mustang, después de la pregunta, ¿eres feliz? Él contestó que sí inmediatamente y después se quedó pensando todo el día sobre la misma. Y al final del día se dice para sí mismo, no, no soy feliz, porque solamente estoy viviendo una vida monótona, una vida prefigurada y no me gusta. Y de esa interpretación saca una aplicación, que es,
modificar su estilo de vida. Y estas preguntas auténticas las podemos encontrar en múltiples formas, no solamente como ¿eres feliz? Imaginemos que estamos en una relación de pareja y de repente una de las partes dice, tú y yo, ¿qué somos? ¿Ok? Tú y yo, ¿qué somos? Entonces, algo que se está dando por hecho al momento de estar coexistiendo ambas personas, decir, bueno, pues tú somos, pero al momento en el cual se pregunta por tú y yo qué somos, las posibilidades de ese somos se hacen presentes, se hacen fácticas y se hacen reales. Entonces ahora, en tú y yo que somos, se van a presentar múltiples opciones. Somos amigos con derechos, somos, como ustedes lo llaman, crunch, somos Funko Boys, somos novios, somos rol amigos, no sé. ¿Y qué implica cada uno de esos conceptos? Las preguntas auténticas hacen esta apertura de significados. De allí que Gadamer retome mucho los diálogos platónicos. Porque en los diálogos platónicos vamos a tener esta apertura de significado y sus posibilidades. Y una cosa que me parece muy curiosa que él señala es que los momentos más patéticos que tenemos durante el diálogo, perdón, que tenemos durante los diálogos, es cuando el interlocutor cambia y entonces decide ya no ser el interrogado, sino ser el que pregunta. El problema es que cuando el interrogado se vuelve el que pregunta, no puede hacer las preguntas, se queda pasmado y no sabe qué hacer, porque no estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre de la posibilidad de la pregunta. Entonces, la mayéutica o el arte de preguntar siempre es una apertura para interpelar a la tradición, interpelar tu propia historia efectual y llegar a nuevos consensos y nuevos acuerdos. Y eso no es tan sencillo. Es fácil contestar. ¿Por qué? Porque contestar ya implica una serie de prejuicios dados que puedes ir validando. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, ¿es malo robar un pan? Tú puedes decir, sí, es malo robar un pan porque está penado por el Código Penal del Estado de Sinaloa, en el artículo 1322, artículo inventado, por cierto, y por eso está mal. Ahí no hay apertura de significado, simplemente estás reproduciendo una forma de entender el mundo ya preestablecida. Sin embargo, cuando preguntas, ¿es malo robar? De forma auténtica, la pregunta es, ¿por qué es malo robar? ¿Qué es robar? ¿Qué es maldad? ¿Cómo se relacionan ambos términos? Y cómo se llega. Y de ahí vas desmenuzando, y la tradición te va llevando hacia caminos totalmente diferentes y totalmente nuevos. Entonces, a través de la pregunta originaria o la pregunta real, se van abriendo estos aspectos. Y la persona experimentada o el hombre experimentado es aquel que puede llevar a cabo estas preguntas. ¿Por qué? Porque se ha enfrentado tantas veces contra la certeza de la incertidumbre que la puede tolerar. Entonces, cada pregunta que se hace es una forma de interpelar al texto para sacar una comprensión y una interpretación. Entonces, Gadamer también señala que cuando leamos un texto, lo veamos como una respuesta hacia una pregunta. Y entonces lo verdaderamente importante o trascendente es a qué están respondiendo las preguntas de las cuales son respuesta a los textos. Y entonces esto se va volviendo muy interesante. Por ejemplo, si leemos a los presocráticos, a Heráclito, Parménides, Tales, Anaximandro, Anaxímenes y demás, de una forma no hermenéutica, podemos decir, ok, eran filósofos de la fisis, filósofos naturales, que trataban de darle una interpretación al mundo a través de los elementos, y ya no a través de una concepción mítico, mágica, musical, religiosa.
lo cual hace el cambio. Pero si invertimos la fórmula y lo tratamos de hacer de una forma auténtica, lo primero que tendríamos que hacer es determinar qué es lo que, a, a qué preguntas respondían las cosmovisiones de Tales, de Anaximandro, de Anaxímenes. Una puede ser, ¿cuál es el origen del universo? ¿O cuál es el origen del cosmos? ¿O cuál es el origen del mundo? Y ante eso surgen las respuestas. Ahora, analizado desde allí, podemos interpelar directamente a la pregunta. ¿Cuál es el origen del universo, según ustedes, actualmente? ¿Y cómo se relaciona con lo que dijeron los presocráticos? Aquí ya surge otra vez la fusión de horizontes, la interpretación, y ahora partimos de una pregunta que nos está interpelando. Cuando Hobbes dice, el hombre es el lobo del hombre, si lo tomamos como una respuesta, lo que tendríamos que plantearnos es a qué pregunta está contestando. Y puede ser, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Ante lo cual Hobbes va a responder cierta formulación, pero nosotros también tenemos nuestra propia formulación y nuestra propia respuesta ante esa pregunta. Y ahora sí podemos entablar un diálogo con los muertos, un diálogo con la tradición, para resignificarla y poderla reestructurar para nuestra propia comprensión y nuestra propia aplicación. Entonces Gadamer va a decir que la pregunta hace la apertura de significados y que gran parte de lo que tenemos que hacer es aprender a preguntar. Y no solamente aprender a preguntar, sino aprender a detectar las preguntas que están en los textos y cómo poderlo llevar a cabo. También por eso es que un texto no se puede leer dos veces igual, porque aunque la pregunta quizás sea la misma del texto, puede ser que la pregunta que tú estás buscando cambie y hay que buscar una forma diferente de lidiar. Pero bueno, entonces la pregunta tiene este sentido de apertura y de esta apertura se cuestiona a lo establecido y se llega a un acuerdo a través del diálogo, ya sea con la persona o ya sea con la tradición, para llegar a un consenso y a una aplicación. Ojito, 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 que esto ya no lo vamos a trabajar nosotros, pero llegará Derrida. Derrida va a llegar y va a ser un hecatombe con todo lo que le estoy señalando. Y Derrida va a decir, ok, 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 ya tienes tu apertura de significado, ya tienes todo esto. ¿Y si ahora la rompemos? ¿Y si ahora en vez de buscar el acuerdo y la tradición buscamos la diferencia y buscamos la discordia para que los sentidos sigan explotando y sigan avanzando? Y hacen unos juegos con el lenguaje muy, muy, muy interesantes, hasta esquizofrénicos, podrían pensar algunos, pero bueno. La siguiente pregunta es, explica el proceso interpretativo de un texto desde el modelo gadameriano y su diferencia con el modelo diltiniano. Ok, eso ya a ustedes les va a tocar, ya es una labor un poquito más personalizada, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ok, entonces supongamos, nosotros leemos un texto de filosofía. Supongamos que leemos, ¿qué será bueno? No, uno corto. Leemos sobre la brevedad de la vida, de Séneca. Sobre la brevedad de la vida. Si nos vamos por el modelo diltiniano, lo que tendríamos que hacer es entender la vida de Séneca, entender la obra de Séneca, entender el contexto de Séneca, entender también nuestro propio contexto, nuestro propio mundo. Aquí tenemos el mundo de Séneca.
ya que tenemos nuestro propio mundo, entender todos nuestros presupuestos y entender todo lo que dice el autor y todo lo que dijeron de él para buscar una fusión de horizontes que me permita entender al autor mejor de lo que se entendió él mismo por medio de esta fusión de almas. Y entonces yo me convierto en un Séneca del siglo XXI y digo, ah, ya entendí a Séneca, con un sentido o una interpretación unívoca, ¿ok? Es decir, si Pedrito Flores o si Susanita Martínez hicieran el mismo acto que yo y tuvieran la misma información que yo, tendrían la misma interpretación unívoca. Y si tienen otra, uno de los dos está equivocado y lo está interpretando mal, o hay que revisar bien los datos porque algo está fallando. Con Gadamer, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí cambia la cosa. Vamos a entablar un diálogo entre la tradición, en este caso con la obra sobre la brevedad de la vida de Seneca, vamos a dar un diálogo con esto y vamos a preguntarnos qué es lo que me quiere decir el texto o a qué pregunta está respondiendo sobre la brevedad de la vida. ¿Cuál es su horizonte de comprensión? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Cuáles son todas las cosas? Como si habláramos como una persona. Y podemos partir de una pregunta que haga el texto. Entonces, sobre la brevedad de la vida, podremos pensar que una pregunta sería, ¿cuál es el sentido de la vida? O ¿cuál es el sentido de la vida? Por poner uno. Luego yo, como ser humano del siglo XXI, tengo mi propia noción de cuál es el sentido de la vida. También tengo mis propios presupuestos, tengo toda una estructura previa de comprensión. Ahora, lo que voy a hacer es, a través de mi conocimiento, mis presupuestos, mis prejuicios, mi horizonte, me acerco al texto para entenderlo, para dialogar con él. Y de este diálogo que tengo con el texto, de ese acercamiento que tengo con él, voy a sacar una interpretación. Esta interpretación es una comprensión, pero esta interpretación es una comprensión y es particular porque responde a un momento determinado de un sujeto que le va a dar una aplicación determinada. Y que si alguien escucha mi aplicación y mi interpretación de Seneca, él también lo va a interpretar y lo va a analizar. Y entonces lo que tenemos es un juego de interpretaciones y de comprensiones en el cual ya no tenemos una visión unívoca, sino que se abre el diálogo y se abre la comprensión, en el cual todos vamos chocando y es una tradición que nos complementa, porque por más alejados que queramos, todos estamos bebiendo de un mismo punto que es la tradición. Y así se va conformando. Bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí. Les agradezco todo el esfuerzo que han mostrado y que han presentado. De verdad, lean el texto, les va a gustar mucho. La próxima semana vamos a hacer los comentarios finales sobre Gadamer y vamos a empezar a ver a Bátimo. A Bátimo. Onfrey ya nos va a dar tanto tiempo, no lo vamos a ver. Lo trabajamos un poco el semestre pasado de forma asincrónica, pero vamos a ver a Bátimo. De cualquier forma, les voy a preguntar la próxima semana si quieren que veamos a Bátimo o si nos seguimos con verdad y método, porque sigue la parte del lenguaje y se pone bien, bien, bien interesante ahí. Pero eso lo voy a dejar a consideración de ustedes. Ok, espero que hayan tenido unas gratas vacaciones, un grato descanso y nos vemos en una próxima ocasión. Tengan un muy bonito día y felices Reyes. Hasta luego.
Si sigues hasta aquí, te has dado cuenta que todavía no he logrado apagar esto porque tiene muchas ventanas abiertas, pero ahora sí. Bye bye.